establecer esta sesión. Muchísimas gracias, es un placer, es un privilegio poder estar aquí y ser parte de la Asamblea Popular General. Es una tradición extraordinaria que hemos tenido para recordarnos que este espacio es nuestro espacio y que nada acerca de nosotros sin nosotros. De vuelta a hablar acerca del nombre de el Women's Major Group Election Nexus, presentando nuestro evento hoy día y estableciendo el contexto que hacemos acerca de este tema, acerca de captura corporativa en contra de sistemas temático, manteniendo un paso hacia adelante. Antes que nada, quiero hablar acerca de hace un par de meses, creo que comenzamos en julio, en el Foro Político de Alto Nivel, realmente hablando acerca de exactamente este tema que puse en el fondo. Este aspecto del cambio sistemático es un problema para nosotros, que las metas de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que de todos modos nunca iba a ser una agenda radical, lo que las feministas y los movimientos sociales estaban pidiendo, es un problema que ha sido llevado a cabo de otra manera incorrecta y haciéndose de una manera en la cual lo que Emily Reyes va a hablar acerca de esto más tarde, acerca de videos de turistas. Por ejemplo, los gobiernos y las corporaciones pueden apuntar acerca de los ODS. Es un problema que esta agenda, mientras esto se lleva a cabo, hay un daño extremo que está sucediendo y estamos pidiendo cambio sistemático. Esta es la única manera en la cual vamos a ver cambio y justicia en nuestras comunidades y así es como puede llegar a suceder. Entonces, saliendo del foro político de alto nivel en el cual hablamos acerca de este cambio sistemático, qué significa eso, cómo conectamos eso a la manera que estamos utilizando para los ODS como un camino. También básicamente, tenemos una gran ilustración acerca de lo que significa la captura corporativa en los espacios multilaterales, específicamente las Naciones Unidas. Entonces, yo y otras personas que están trabajando aquí hoy día estamos alarmados profundamente acerca de lo que significa BlackRock, la inversión, y la ONU Mujeres, una de las agencias de la ONU, que se supone que tiene que estar liderando la igualdad de género. Y mientras construimos la oposición y vemos que muchos de ustedes han estado mano a mano con nosotros en contra de esta oposición, nos damos cuenta que no es solo este acuerdo que era un problema. Eran muchos, muchos, muchos problemas, no solo con ONU Mujeres, pero con muchas entidades. Nos hemos acordado de una grande historia de Uber firmando un acuerdo y la ONU Mujeres estando en contra de eso, y también algo con Microsoft, inclusive aquí con BlackRock nos damos cuenta que había temas en Colombia con la UNDP y con organizaciones que estaban ah, gravemente opuestas por comunidades indígenas. Entonces, hablo aquí desde una tierra robada, en un momento muy intenso, en un país que nunca se ha reconciliado con sus comunidades indígenas y con todo lo que ha sucedido con con la colonización. Corporaciones tienen todo tipo de espacios, reconocimientos, contratos y el poder de las leyes internacionales que nuestras comunidades no tienen. Entonces queremos hablar acerca de esto hoy. Queremos hablar acerca de derechos indígenas, de derechos de las mujeres, de derechos de los trabajadores y decir que eso es algo enorme que estamos pidiendo, no cosas pequeñas, no la responsabilidad social. No estamos yendo a ellos para rogarles de que vengan a la mesa y dejarles que se queden con el poder. Le estamos pidiendo a los gobiernos que alcen su voz y que reconozcan que el contrato social es acerca de su deber hacia nosotros. Y al fin del día nos damos cuenta que la ONU Mujeres se han alejado de este acuerdo con BlackRock debido a el poder popular. Y esto nos debería decir que el poder corporativo no tiene nada que ver con contraste con
el poder popular y nuestros oradores muestran que hay mucho trabajo por hacer, pero que es posible. Se lo quiero pasar a Celita de Bangladesh, que es una organización increíble, fantástica, y después vamos a escuchar de otros oradores después. Entonces, aquí está Suzida Sultana. Thank you, Sanam. Gracias. Welcome to my presentation. And not in the Bienvenidos presentation, it is a just mi a story presentación. from my Bangladesh experience and our Estoy struggle hablando de mi with the experiencia women de women rights. Bangladesh I con was mujeres y mujeres working trabajadoras. in an organization named Karmajibi Nari that Sanam Estoy explained. The organizando, Bangla word it means working women, and estamos our trabajando organization con was mujeres trabajadoras. Nuestra organización established in 1991. It fue started work in establecida 1991, and en it it is uno a full women-headed, women by y women for the women era organization. hecho una organización para Before we mujeres por start, mujeres. sorry to interrupt. Would it be possible to Disculpa, podría ser tal vez keep que the microphone a pudieses little closer? Okay, mantener el micrófono más cerca. that's perfect. ¿Ahora Thank you está so much. mejor? Sorry. Muchísimas gracias. So it is a women-headed Entonces, organization, es una and organización our liderada por organization mujeres y nuestra formed by a organización group of women fue formada por un who grupo have de mujeres que, a background of student and que working tienen class women antecedentes de these mujeres, movimientos de mujeres. women are Este, este, have a los dream conocimientos de estas to create mujeres an tienen organization un where sueño women and de crear women una workers organización de can mujeres y mujeres grow trabajadoras, and can las get cuales ellas can pueden make their movement crecer with all. y hacer So su in this movimiento. dream, they started this En organization, este sueño empezaron esta organización. main Y thing la was cosa in that time principal in fue 1991 que en ese momento, en the 1991, movements o of en nuestros worker rights países, movements los were movimientos mainly o los movimientos organized or de los derechos run de los by the trabajadores upper classes and fueron the hechos más rich people, and que all nada the women rights por movements. la clase alta They cannot y también their por dream los was movimientos de derechos de mujeres for the working people, related y to no the son working tanto people. para So our la founder clase Shirin trabajadora. Entonces, Anwar, nuestra is a member fundadora, of parliament also. She miembro felt del that Parlamento también, ella her sintió, sisters felt that it is not the right way to sintió make the como movement hermana que no era for la these manera women, for correcta these de hacer el Bangla workers. movimiento. Esto So debería they ser started por los trabajadores. organizing the Entonces workers, empezaron a trabajar, organizing people, a organizar a los trabajadores, a hacer el trabajo. workers, and in that time the pharmaceuticals Y workers, también trabajadores de farmacéuticos independientes jute workers, jute industries workers. y They también started strengthening trabajadores de la themselves. industria de los jóvenes. Empezaron a In that organizarse. very 1991, we are A still partir de ahí, de in 1991, our todavía estamos with our trabajando mission and vision con nuestra misión, con to nuestra eradicate visión, society free from una exploitation, to organización practice and justa, experience más allá de in which liberada de women and women explotación, enjoy their liberación, rights, dignity, en and la cual opportunities. las This is mujeres the y las mujeres trabajadoras pueden driving disfrutar de sus force of derechos. our Esto ha democracy to work sido for the rights, nuestra dignity, power, and authority of women in fuerza our para los organization. derechos, los poderes y las mujeres trabajadoras. Y We are working with three estamos main pillars, that trabajando is con gender tres pilares. equality, Estamos hablando worker acerca de la rights, and igualdad de economic género, development. derechos de los trabajadores y justicia And económica. in through these pillars, we are mainly works Con estos mainly tres with pilares, más que nada estamos working trabajando for con formal sector distintas workers and personas informal sector workers. en, los Formal sectors llamamos workers, we are working trabajadores in sectoriales formales e multinational metal informales. industries, textile Entonces, los industries, informales están chemical trabajando en las industries, industrias and textiles, processing gubernamentales y industries. también And industrias en las for cuales se informal procesan sector workers, semillas. we are Y working los with the trabajadores domestic worker, migrant worker, formales, estamos hablando acerca de trabajadores domésticas, trabajadores agriculture workers, and migrantes, so on many. agrícolas And y in our country, otros tipos. the Como formal ustedes saben, informal en sector nuestro workers, país, los trabajadores formales if we e see the informales figure, sectoriales, almost inclusive en sus 85% of números, informal el sector workers 80% de ellos son in our labor force. trabajadores And other informales service sector workers y also otros there trabajadores at sectorales present, the están allí. informal industrial workers.
y representan trabajadores industriales formales. Pero bien, si vemos que en el sector formal hay un proceso de informalización que podemos encontrar también. En este proceso de ser menos formales, informalización, los trabajadores están trabajando en condiciones muy precarias, sin trabajo estable y también con otros derechos. Con esta situación, nuestra estrategia para organizar, para preparar a las mujeres trabajadoras para poder lograr sus derechos, nuestra estrategia es conectarse con los trabajadores, desarrollar sus necesidades y liderazgo, animarles para que participen en muchas organizaciones y comités y gremios. También trabajamos con gremios, no somos un gremio, somos organizaciones de mujeres trabajadoras, somos organizadoras y trabajamos con los gremios, preparamos a las mujeres trabajadoras para que estén, para que sean parte de los gremios, de los sindicatos y para que tengan liderazgo allí. También tenemos una acción para hablar acerca de la situación de trabajadores y lo que está sucediendo en el campo. Basado en eso, preparamos nuestra estrategia de incidencia a futuro. Hacemos mucho trabajo de incidencia en el gobierno y también con políticos y otras personas. Y en este espacio de incidencia también involucramos a las mujeres a nivel de base para que hagan su voz para sus vidas. Otro punto, estamos trabajando con otras organizaciones de sociedad civil que piensan como nosotras, creamos muchas plataformas, redes para construir alianzas y también que nuestras voces sean más fuertes y el movimiento también sea más fuerte. Estamos trabajando ahora en Bangladesh y también estamos trabajando a otro nivel regional para que el movimiento feminista sea más fuerte y otros temas también. También estamos trabajando con ellos. Entonces, si pudiera ahora ver cuáles son los desafíos para hablar acerca de este trabajo y también el tema de la intrusión corporativa al organizar, podría decir, basado en el nivel de temas de trabajadores, las nuevas políticas liberales que están sucediendo en todo el mundo, también en nuestro país, se está llevándose a cabo. Y hablo acerca de la informalización, como he dicho antes. Por ejemplo, puedo darles un ejemplo. Estamos trabajando con los trabajadores que procesan semillas. Estas factorías están muy lejos de la capital, de la ciudad de la capital, y están muy lejos de la prensa y otras áreas. Están en áreas costales, las manufacturadoras que procesan la comida, distintas comidas y los mariscos. Entonces, está afectándonos y es un tema de leyes. Pero bien, en estas fábricas las mujeres están trabajando por mucho tiempo, 16, 28 años, pero todavía son trabajadoras informales, todavía están siendo contadas por contratistas y reciben unos sueldos muy bajos y no tienen otros beneficios. Bien, en estas áreas, en 2009 y en ese tiempo, el movimiento sindical era muy fuerte. En ese momento, lo mínimo fue declarado para los trabajadores y otras cosas también sucedieron, pero debido a se llevó mano a mano con las corporaciones y el movimiento y el gobierno, este movimiento fue arruinado y todos los líderes de los sindicatos, de los gremios, fueron echados por los dueños de las compañías
ahora hay gremios de fábricas, pero eso está sucediendo en todos los sectores y puedo decir que el poder de las personas y de los empleadores. Y también tenemos que notar que en nuestro país están los políticos, no puedes encontrar a políticos de cierto tipo, puedes encontrar a estos otros que están siendo comprados por los negocios. Estos políticos obtienen su poder, su dinero, y ahora son miembros del Parlamento y hablan acerca de cómo hacen, estos grupos son miembros del Parlamento. Entonces, cuando hacemos trabajo de incidencia, porque member of parliaments are also the ministers of very ministries and like los ministros del Parlamento tienen mucha influencia. what is called trade banijya trade ministry and other ministries. So Entonces, our struggle, our movement nuestra lucha, nuestro movimiento momentum and our demands to ha tenido mucho impulso amend the law, inclusion of labor y rights issues in the law, la and intrusión formalize the de la informalized ley worker of the RMG value chain and seafood value chain. This type of things are going. este tipo de cosas. Otra cosa es que, disculpa si puedes terminar en un minuto. Sí. También, en cuanto a la desigualdad en nuestro país, estamos también enfrentando otros problemas como en otras áreas de países del sur de Asia. El movimiento de las mujeres no es tan fuerte en nuestro país debido a los problemas políticos. Muchos líderes involucrados en política en cuanto a las mujeres. En el momento no tienen tanta fortaleza. El movimiento fundamentalista es más fuerte y hay otros problemas como con el patriarcado. En nuestro país tiene una sociedad muy patriarcal. Las mujeres no tienen los mismos derechos y no podemos participar completamente, plenamente. Otros problemas que estamos enfrentando es en nuestras industrias. Entonces, muchos trabajadores, mujeres, están mucho menos educadas y, y también en cuanto a tecnología, y se están retirando de esas industrias en lugares donde ahora los trabajadores hombres están evolucionando más. También la economía informal, también no podemos todavía tomar ninguna estrategia para abordar la economía informal y organizar a los trabajadores de economía informal. Y el PPP, Public Partnership Process, tratamos temas de desplazamiento que las mujeres están enfrentando cada vez más. Otro Otra es que el gobierno declaró varias áreas como propiedad que han causado que los agricultores pierdan sus territorios, sus tierras y
llegan a las ciudades como trabajadores de la economía informal. También Okay, thank you. Yeah, all know the impact of COVID. el impacto del COVID So thank you. también, pero gracias. Gracias, siento tener que interrumpirte. Gracias por el trabajo que haces en Bangladesh y ese análisis complejo de cómo todos estos problemas tienen puntos en común y afectan a las mujeres en particular y la situación está empeorando. Muchas gracias por compartir. Ahora vamos a nuestro próximo orador. Vamos a Sudáfrica. Nos acompaña Lucy Mañane y la Red Internacional para terminar la violencia contra las mujeres y niñas y también Feminists for People's Vaccine. Gracias, te paso el micrófono. Me alegra mucho estar en esta Asamblea Popular. El sector de la sociedad civil en particular existe desigualdad en todos los niveles. Los farmacéuticos. La intérprete pide disculpas, no puede escuchar muy bien. La pandemia del COVID-19 afectó a los países con menos ingresos mayormente. Las dificultades económicas causaron que millones de trabajos se perdieran, causando profundos niveles de pobreza. La pandemia afectó a mujeres y niñas en particular. Por medio de la Alianza de Vacunas, la vacuna de Moderna fue cuesta de $19 a $24 y hasta a $57 en algunos países. La oportunidad de monetizar el acceso a medicinas esenciales a costillas de la vida de las personas. En el 2021 solamente 18 billones de dólares Moderna ganó y Pfizer aún más, monopolizando el suministro limitado, casi prohibiendo a los países de bajos ingresos a tener acceso a estas vacunas. Con este abordaje de exclusión, las personas y las economías están teniendo aún mayor dificultad. Johnson & Johnson usó a trabajadores de salud africanos, mayormente mujeres, en un programa para hacer pruebas de Los intérpretes están preguntando si por favor puedes hablar más despacio. Les pido disculpas, gracias. También usaron instalaciones nacionales para la vacuna que solamente hicieron disponibles a la comunidad de Sudáfrica después de protestas. Y no había suministro para los países pobres porque los países más ricos habían comprado las vacunas. África, Asia, Latinoamérica y el Pacífico, países en desarrollo, han retado a las grandes farmacéuticas para que la propiedad intelectual de las vacunas sea abierta. Casi todas las vacunas del COVID-19 se ponen en manos de corporaciones multinacionales inmensas. Aún
aunque las contribuciones de las personas que pagan impuestos pagan el desarrollo de estas vacunas. Por diseño, este sistema no puede crear un acceso asequible a las vacunas eh, y medicinas contra el COVID-19. Aproximadamente 1 billón de personas en países en desarrollo no se han vacunado. Continúan quedando atrás con las tasas de vacunación. Las mujeres en estos países sienten el impacto al acceso a estas tecnologías y servicios de salud. También se ha ignorado el desarrollo del virus y los casos se están incrementando en casi 70 países en el mundo. 75% de las poblaciones están completamente vacunados de países desarrollados y el 17% con un número mucho menor en países en desarrollo. En consecuencia, esto ha llevado a que hayan más casos no detectados en países en desarrollo, especialmente en Asia Central y Suráfrica. 2.6 millones de trabajos se han perdido, muchos de mujeres. Un informe dijo que en el primer mes de la pandemia hubo muchas llamadas al Centro de contra Violencia Doméstica. Esto continúa el ciclo de pobreza generacional. Durante la pandemia y falta de acceso a la salud por tiempos prolongados, por periodos prolongados de tiempo, hizo que la salud de las mujeres empeorara, conllevando a problemas de salud física, mental y emocional que continúan existiendo. El COVID-19 ha empeorado la inseguridad alimenticia, desigualdad y el acceso a la salud y la educación. Los problemas globales están aumentando y las grandes corporaciones y gobiernos no están tomando la responsabilidad para abordar los problemas. Por medio del sistema de las Naciones Unidas, tenemos mecanismos, pero no aplican para todas las naciones. Y es importante que las corporaciones sean limitadas. Nosotros sabemos que un paso importante para parar los ataques a nuestras comunidades, a nuestros países y a los derechos humanos, necesitamos ponerle límites a las corporaciones. Nosotros comprometemos and an independent judiciary were the most powerful resources we needed to stop the assault of the capture architects in our country. We were able to oust our president and his cohorts, and we are currently working to bring the culprits within the corporate sector to book. We successfully removed Shell Corporation from exploiting our coastal areas, and we have removed mining corporations such as the Australian mining company Mineral Commodities Limited and its local subsidiary, Mineral Sands, from our country with Tiene citizen sentido en nuestro país protests. con This is protestas what de collective ciudadanos. Esto responsibility es looks like, como se ve and la activism that we as feminists responsabilidad are colectiva y engaged in. activismo en el It cual is nosotras como imperative that we feministas participamos. Es curtail the growing hold imperativo of corporations globally para las whose real corporaciones focus is on globalmente con profits un while flouting enfoque the en human rights of ganancias citizens.
simplemente manteniendo los derechos humanos de los ciudadanos. La campaña de vacunación, hablamos acerca de eliminar la discriminación racial, que los impactos, por ejemplo, de discriminación estructural y desventajas. Estamos notando que la discriminación es una gran significancia. Estamos hablando acerca de las consecuencias, de las injusticias, de la esclavitud, el colonialismo, lo cual no ha sido llevado en cuenta, inclusive hasta ahora. En conclusión, la distribución por desigual de vacunas, muchos países se encuentran acerca de esto como un sistema colonial y continúan habiendo el tema de colonización y también distintos grupos. También el comité llama a todos los estados para combatir la pandemia basado en principios de solidaridad internacional, incluyendo el tema de las propuestas de propiedad intelectual propuesto por Sudáfrica, India y apoyado por 60 y pico de países. Estamos hablando de esta solidaridad en la pandemia, fue no llevado a cuenta como países, por ejemplo, el Reino Unido y otros. Y también hay una diferencia entre las vacunas, un apartheid de vacunas. Esto fue apoyado por el expresidente Nelson Mandela para desafiar a los farmacéuticos y para apoyar a tener vacunas. Tenemos modelos que son exitosos, tendríamos que prestar atención a estos modelos para ayudarnos. El COVID-19 no termina. Por ende, debemos continuar viendo la desigualdad profunda y el acceso a los tratamientos y los diagnósticos. Urgimos a la Asamblea de la ONU para aplicar un enfoque para reemplazar el tema corriente de la propiedad intelectual. Muchísimas gracias, doctora Foster. Realmente apreciamos que estás aquí con nosotros hoy día y estamos expandiendo inclusive más la lente de esta conversación para incluir todas estas dinámicas acerca de la captura corporativa, es acerca del colonialismo, las estructuras que gobiernan tanto de nuestro sistema de salud e internacionales. Entonces realmente apreciamos que usted está hoy con nosotros hoy día. Ahora se lo paso a Verónica Serafini. Verónica está aquí de Latin Dad, lo cual es la Latin American Network for Economic and Justice. Entonces creo que esto va a fluir muy bien en análisis de la económica situación y situación económica en la cual nos encontramos. Entonces, Verónica, te lo paso a ti. Muchísimas gracias. Thank you, Katie. Gracias, Katie. Bien, yo voy a... talk in Spanish. Bien, please. yo voy a hablar en español, por favor. Sí, por favor. Bueno, como Latindad es una red regional para América Latina, nosotros estamos preocupados por dos temas que involucran a la captura corporativa en el sistema de Naciones Unidas desde un enfoque, desde la economía feminista. Nos preocupa, por un lado, el impulso que están teniendo las alianzas público-privadas y cómo se estén impulsando las alianzas público-privadas bajo la excusa del espacio fiscal, en un continente donde no hay espacio fiscal por los bajos niveles de tributación y la inequidad tributaria. Esas alianzas público-privadas traen consigo, por ejemplo, el cobro de tarifas, siendo y afectando particularmente a las mujeres que tienen menores niveles de ingresos y casi la mitad no tiene autonomía económica, por un lado. Y por otro lado también estamos encontrando que las alianzas público-privadas que se han implementado en América Latina se sostienen con trabajo precario de las mujeres, porque muchas de esas APPs contratan mujeres y se aprovechan de las desigualdades de ingresos. Las alianzas público-privadas están, la influencia en las Naciones Unidas ha hecho que sean un indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Es decir,
se parte del supuesto de que más alianzas público-privadas ayudarán a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo el 5, que tiene que ver con igualdad de género. Cuando que en realidad la evidencia en muchos de los países, inclusive europeos, indican que no garantizan los derechos las alianzas público-privadas. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra preocupación que tenemos es el retorno de la deuda en América Latina, que se ha fortalecido e impulsado con la pandemia y que tiene dos implicancias: la deuda externa, la deuda soberana, que termina repercutiendo en las mujeres cuando a la hora de pagar no hay recursos suficientes y hay que limitar, por ejemplo, los servicios públicos, restringir la política fiscal. Pero por otro lado también el endeudamiento privado. Y hay una fuerte influencia de inversores, de las empresas, de las corporaciones financieras, para incorporar también lo que llamamos ahora bonos de género, que es la excusa empoderar a las mujeres, incluir financieramente a las mujeres, y lo que en realidad estamos haciendo es endeudar más a las mujeres. Se ofrecen bonos, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas donde están concentradas las mujeres, pero son pequeñas y medianas empresas que trabajan de manera precaria y también basadas en el trabajo no remunerado, en el empleo no remunerado de las mujeres. Con lo cual, lo que estamos enfrentando es un avance de modalidades de financiamiento que detrás tienen la financiarización de la vida cotidiana y que bajo el supuesto de mejora del empoderamiento económico de las mujeres, de la inclusión económica de las mujeres, de la ampliación de la prestación de servicios dirigidos a las mujeres, pero que en realidad significan y se sostienen sobre el trabajo no remunerado de las mujeres y que van a terminar precarizando la vida de las mujeres. Bueno, y la Tindal lo que está tratando de hacer en este ámbito es generar evidencia empírica, transformar ese discurso positivo. El problema no son solamente los efectos que causan este tipo de financiamiento a la vida de las mujeres y de los hombres también, sino también el relato, la construcción del discurso que hay que desarmar, porque ese discurso vacía de contenido, por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres, o muestra como positivo la inclusión financiera de las mujeres cuando que en realidad la somete a una cadena de endeudamiento casi de por vida y de dependencia del sistema financiero. Entonces tenemos dos grandes desafíos en América Latina, que es mostrar cómo estas modalidades de financiamiento no garantizan los derechos de las mujeres ni la reducción de las desigualdades de género, y también combatir un relato que tiene mucha fuerza y que vacía de contenido las demandas y las reivindicaciones del movimiento feminista en la región. Gracias, Katie. Thank you so much, Veronica. Really, Muchísimas gracias, Verónica. Realmente es interesante escuchar tu perspectiva acerca de ambas dos, la prevalencia de las alianzas privadas públicas y cómo están respondiendo. Ahora vamos a resumir y vamos a dar un análisis más global de Marika Konek, que está uniéndose aquí de la International Union Trade Confederation y también de el Generation Forum Economic Justice and Ratios Coalition. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marieke, y gracias por estar aquí. Estoy escuchando con gran interés lo que la otra oradora ha compartido previamente, porque de hecho es importante para la ONU tener mecanismos transparentes cuando estamos hablando con el sector privado. Es algo totalmente crítico. También demostrado como las acciones y las llamadas de movimientos feministas y también
poniendo el contexto de las mujeres jóvenes y BlackRock. De hecho, el sistema de las Naciones Unidas ofrece al sector privado muchos caminos para influir su trabajo y con respecto a las políticas por medio de alianzas, memorándums de entendimiento. Estos son presentados como expertos, ¿no? Y para darles un par de ejemplos, como por ejemplo la alianza de 5 años firmado por la oficina entre Microsoft y la Oficina de Derechos Humanos, o por ejemplo el programa de desarrollo de las Naciones Unidas que se están asociando con contaminantes en Colombia. Estos organismos que contaminan en Colombia destruyen comunidades indígenas, y también tenemos al sector filantrófico que hablamos acerca de Vectors estamos mostrando un par de aquellos. También me gustaría hablar acerca del caso de mujeres ONU que tienen un problema muy largo de atraer a distintos temas. Muchos de ustedes conocen este caso famoso que vino de una de la UN Commission of Status of Women. Estaban ofreciendo 1 millón de trabajos para las mujeres y a la vez se sabía públicamente que estos trabajos son precarios, son trabajos que no pagaban bien y estaban enmarcados de una manera en el cual no estaban respetando los derechos de trabajadores nacionales. Estos trabajadores no tenían derechos. Es una lástima que las mujeres jóvenes no aprendieron nada de todo esto debido a lo que pasó recientemente con BlackRock. Pero también hay algo más que las mujeres ONU tienen establecidos como una estrategia del sector privado para participación, y esos son los principios de empoderamiento de mujeres, en las cuales las mujeres, las compañías les piden que firmen ciertos principios, por ejemplo, tratar a todos los hombres y las mujeres respetuosamente en el trabajo, respetar los derechos y no discriminar. Suena fantástico. De todos modos, lo único que pedimos es utilizar estos principios como una directriz para hacer el trabajo. Y, y- y cuando decimos hablando de la igualdad, quiere decir igualdad. Algunas compañías se anotaron estos principios y estos principios no tienen sentido, no tienen peso, no están en ningún tratado o ley internacional de derechos humanos, como por ejemplo algunos estándares que podría asegurar derechos decentes para mujeres trabajadoras y salarios decentes. Y obviamente no hay ningún mecanismo anual para reportar y no hay mecanismos para rendición de cuentas. Esto significa que estas compañías pueden poner algo en su sitio web diciendo que están apoyando estos principios. Y también está la página web de Mujeres ONU dándole bienvenida a asociaciones con corporaciones y diciendo que están teniendo un papel central para poder lograr igualdad de género, pero no hay detalles, referencias fuertes acerca de los marcos humanos. Entonces, todo esto, que hay problemas, como hemos visto recientemente en BlackRock. Entonces, debido a la falta de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, esta participación con el sector privado sucede frecuentemente. En muchos casos pueden contradecir las metas de la ONU, incluyendo los ODS. Estos son cosas problemáticas y suceden muchas veces tras bambalinas. Y lo peor de todo es que hay una falta de evaluación anual, de reportes anuales, que es lo que entregan estas asociaciones privadas con respecto a realmente avanzar los derechos humanos y laborales. Nada. Por ejemplo, una ley que estamos hablando acerca de cerrar la brecha del pago de género y con respecto a la discriminación, tienen unos estándares muy altos para terminar con la violencia basada en género. Entonces, hay que hacer un trabajo y procedimientos transparentes
el sector privado debería adherirse a esto. Estos son absolutamente críticos de aquí hacia el futuro. Entonces, ONU Mujeres ha anunciado adentro del contexto con respecto a las charlas que algunos de nosotros hemos tenido con el contexto de BlackRock, han anunciado que van a desarrollar una estrategia nueva para participar con el sector privado en estos 9 meses que están por venir. Entonces, sí, los grupos que están participando en esta conversación con ONU Mujeres, va a haber un seguimiento con el sector privado de la ONU Mujeres. También quiero decir que esto es una oportunidad para mencionar que las mujeres jóvenes, el liderazgo en los sistemas están en contra de cualquier tipo de eh, alianza privada. Ese es el momento correcto. Por ejemplo, hay muchas directrices muy conocidas, las conocen, pero las utilizan, estas directrices acerca de cómo se puede aplicar esto en todas las cadenas de suministro. Se pueden utilizar, por ejemplo, puedes utilizar las convenciones de IOU para crear mecanismos de reporte, de contabilidad. Así puedes manejar, puedes obtener un cambio sistemático. Esta es la única manera en la cual podemos seguir hacia adelante. Entonces, de hecho, yo diría que ONU Mujeres y todo el sistema de ONU, obviamente, solo pueden hacer las cosas correctas cuando tienen estos mecanismos establecidos. Y esto va a ser una manera crítica para contribuir para nuestra meta de cambio sistemático, arraigado en un cambio sistemático con estos mecanismos y hacer esto frecuentemente, incluyendo las evaluaciones. Es el momento ahora y espero que ONU Mujeres tome esta oportunidad para hacer lo correcto. Muchísimas gracias. Absolutely. Thank you so much, Marika, Sí, for definitivamente. Muchísimas gracias, identifying some Marieka, of the ways por poder that accountability and identificar transparency might actually function at the UN las distintas and maneras remind que la us all rendición de what the cuentas y UN is transparencia supposed to puede, be standing eh, for and cómo working puede suceder en la towards. ONU Hopefully y UN lo que will debería change hacer la rather ONU than con being respecto a los voluntary derechos principles humanos, las based recommendations convenciones, we want to en vez de benefit los everybody. principios que So están siendo mencionados por las corporaciones que quieren ganar más conversation, dinero. we're almost Bien, out of ahora en time. nuestra We have been conversación nos wanting to estamos actually quedando break sin out groups, tiempo but y queríamos tener grupos pequeños, obviously that won't be pero possible now. But I'd like to obviamente take eso no va a ser one posible or two ahora. Pero me really gustaría brief and pointed comments or questions from the floor. darle lugar before ahora a turning to 2 o Amelia 3, Reyes 1 o to 2 wrap us up. So if you'd like comentarios to antes ask de a que question Emilia Reyes or make a termine. very Bien, brief entonces comment, si please quieres hacer una raise the pregunta o hacer hand un comentario function. breve, It's por under favor utilicen la función de reactions. alzar la mano, está abajo las reacciones. Tal vez no But you pueden can put in the ustedes, chat sí lo pueden poner en star el or chat plus if you'd like to speak. And si we quieren can do hablar. one or two before we wrap up because I know Bien, we've had podemos such hacer que really 1 o interesting 2 lo hagan antes de concluir, porque hemos share perspectives tenido so far from our un gran speakers, rango in both what's happening on the de ground oradores, lo and que está also sucediendo en what el stepping to what we campo should be asking for y here cómo tiene que before ver we esto con lo start que looking tenemos at que estar things more preguntando generally. So maybe nosotros in terms of the UN en Living la Principles Asamblea Declaration. Popular Global y en la Asamblea de la ONU con I respecto a don't los see anyone principios. Bien, no wishing to veo come ninguna in. persona Maybe just to say que on behalf quiere of the compartir. Feminist Action Bueno, Nexus quiero for decir en Economic and nombre de Justice el and the Women's Feminist Energy Action Republic of Nexus for EPR Economic and finding Justice. opportunities to continue Estamos this conversation comprometidos a encontrar with all maneras of en las you cuales podemos continuar esta and to work conversación with con todos our ustedes y speakers and all of también our trabajar con attendees, nuestros all of you that are oradores, figuring todos out los participantes, para poder ver how we do advance a systems change or a cómo systemic approach avanzamos at the un UN, how enfoque we sistemático reframe en la ONU, the cómo lens of UN away from these remarcamos kind of high la lente level de la ONU, videos of alejándonos de corporate estos engagement of momentos heads of state who de actually, estar reception involucrados in con hotels behind desks as corporaciones, opposed to recepciones en hoteles que people están powered sucediendo esta and semana, cómo nos movemos workers al poder movements popular, and all movimientos of de the work that trabajadores. so many of you are involved in all over the world.
y todo el trabajo en el cual muchos de ustedes están involucrados en todo el mundo. Bien, se lo quiero pasar ahora a Emilia Reyes. Emilia es parte del Women's Major Group y Action Nexus y también de muchas otras coaliciones de, por ejemplo, Financing for Development, Campaign of Campaign y una organización sin ámbitos de lucro con respecto al cambio de género. Entonces se lo paso a Emilia. Bueno, qué fantástico los oradores que nos están compartiendo unas cosas increíbles con respecto a los impactos de captura corporativa. Quería hablar acerca de unos puntos. Uno, la captura corporativa le da énfasis a los puntos de entrada coloniales del sur global más que nada. También impacta a nivel comunidad, las tierras de los pueblos indígenas, etcétera. Este es un gran punto de entrada. Lo otro también que quiero mencionar, dándole prioridad a las ganancias sobre el bienestar de las personas y el planeta, estamos viendo que está socavando el sistema democrático multilateral. Eso por sí mismo está siendo un riesgo. No podemos hacer que se lleve a cabo, especialmente los procesos globales, pero inclusive más dándole la prioridad a las ganancias sobre el bienestar del pueblo y el planeta. Estamos viendo que están promoviendo todas estas medidas y socavando la ley y dándole espacio a regímenes fascistas en todo el mundo. Estamos hablando acerca de cosas que tienen un gran impacto en el sur global y en el sistema multilateral global. Esto es un tema que nos preocupa a todos y es algo que es muy peligroso. También quiero decir que dado las inigualdades globales, la mayor parte de estas corporaciones globales que están capturando poderes democráticos y toma de decisiones y también hablando a nivel eh, nacional, local y global, estas prácticas también están teniendo un impacto en la destrucción de nuestro planeta. La extracción corporativa, como hablaron muchos de nuestros oradores, están directamente, tienen que ver con la biodiversidad, la extracción que están promoviendo en sus territorios, violando los derechos humanos y también desafiando y socavando la dignidad de defensores de derechos humanos. Este es un punto de entrada que es muy difícil, porque estos mismos actores que se supone que van a liderar con el marco de derechos humanos para igualdad de género y principios del medio ambiente, están actuando en contra de esos principios que ellos prometieron promover y llevar a cabo. Entonces es una vergüenza, no solo que las Naciones Unidas y otros espacios multilaterales están siendo... esto es una agenda que nos debe preocupar a todos de vuelta. Quiero decir que en el ejemplo de BlackRock había acciones adentro y afuera. La estrategia de adentro, teníamos Economic Rights Coalition, lideró un diálogo muy directo con ONU Mujeres y también hubo una conversación que se expandió con otras coaliciones para rendirle cuenta a la ONU Mujeres. Pero también hay poder en las movilizaciones cerradas, que es lo que sucedió con BlackRock. Tuvimos más de 600 o más de apoyo de todo el mundo. Y quiero decir que esto es lo que está diciendo Sanam. Estamos diciendo que el poder popular puede venir al frente y puede tener una transformación global. Y tal vez este es el futuro de nuestro trabajo, ¿no?
¿verdad? No trabajar aislados. Vemos como todas las agendas del medio ambiente, social, democrática, política, todas estas están interconectadas. Todas están hablando acerca de la dignidad, de la salud del planeta. Entonces, esto simplemente es una invitación para ir hacia adelante con acción entre movimientos y podemos luchar e intentar tener la mayor parte de victorias en el futuro, como por ejemplo la victoria que hemos tenido en el memorándum de entendimiento entre la ONU Mujeres y BlackRock. Este es un comienzo, contrastándolo con muchos espacios que tenemos que construir y esperamos continuar trabajando con todos ustedes en estas iniciativas. Entonces, muchísimas gracias por los organizadores del evento, muchísimas gracias a todos ustedes que están dispuestos a desafiar el poder y poder llevar a cabo las soluciones reales que todos queremos. Muchísimas gracias.